Tesis 2 es maestro ortodoxo únicamente quien no solo expone, en consonancia con las Escrituras, todos los artículos de la fe, sino que también distingue debidamente entre ley y evangelio. Esta tesis se divide en dos partes. La primera parte exige del maestro ortodoxo que exponga todos los artículos de la fe en conformidad con las Escrituras. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 23:28, «Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera». ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. De modo, pues, que nuestra predicación debe contener solamente trigo y no paja. El apóstol Pablo advierte a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto quiere decir que una sola enseñanza falsa vicia toda la doctrina. Moisés advierte ya, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Y Juan concluye el último libro de la Biblia con la misma exhortación. Pero, aun cuando alguno pudiera decir, en mi sermón no hubo ninguna enseñanza falsa, no obstante toda su predicación pudo haber sido errónea. ¿Es posible esto? Así lo afirma la segunda parte de nuestra tesis. Solo es maestro ortodoxo quien, además, hace la debida distinción entre ley y evangelio. Esta es, a fin de cuentas, la prueba de una buena predicación. El valor del sermón no solo depende de que cada una de sus proposiciones esté tomada de la palabra de Dios y concuerde con ella, sino también de que se haga la debida distinción entre ley y evangelio. Se puede entregar el mismo material de construcción a dos arquitectos, y mientras uno construye un magnífico edificio, el otro, con el mismo material, realiza una obra chapucera. No estando en sus cabales, comienza por el techo o coloca todas las ventanas en la misma habitación, o pone ladrillo sobre ladrillo de tal modo que resulta una pared torcida. Una de las casas, torcida y mal hecha, termina por desplomarse, mientras que la otra permanece firme, es habitable y agradable. De la misma manera, en dos sermones distintos pueden aparecer todas las doctrinas, pero uno de ellos es una obra magnífica y valiosa, mientras que el otro resulta completamente erróneo. Es necesario que tengáis esto bien presente. Al oír la predicación de un entusiasta, en muchos casos se puede decir, predicó la verdad, y sin embargo uno se siente insatisfecho. La clave de este misterio es la siguiente: el predicador de Marras no hizo la debida distinción entre la ley y el evangelio, de modo que todo resultó malo. Predicó ley cuando debió haber predicado evangelio, proclamó la verdad evangélica cuando debió haber expuesto la ley. El que da crédito a tal predicador, se descarría, por cuanto no alcanza la segura base de la verdad divina, no obtiene la certeza de la gracia y la salvación. Veamos ahora los textos bíblicos que corroboran lo que hemos afirmado. Leemos en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. El término dividir bien se emplea evidentemente en sentido metafórico. Deriva ya de la acción de los sacerdotes al dividir las ofrendas sacrificiales, ya de la del jefe de familia al repartir la comida y bebida entre los de su casa. Esta última interpretación parece ser la correcta, si bien muchos de nuestros teólogos prefieren la primera. Y en Lucas 12:42 dice el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Aquí se exigen dos cosas de un buen mayordomo. Primero, que en el tiempo oportuno proporcione a la servidumbre, a los criados, criadas e hijos todo lo que han menester. Segundo, que dé a cada uno su ración de vida, exactamente lo que necesitan. Si el mayordomo no hiciera otra cosa que amontonar todo lo que encuentra en la cocina y despensa, no obraría sabiamente. Los niños seguramente se servirían una cantidad grande, y los demás se quedarían sin nada. El mayordomo debe dar a cada uno la cantidad de vida, según cuanto haya trabajado. Si hubiera niños y adultos, sería necio servir a los niños carne y vino y a los adultos leche y comidas livianas. Con todo, cuán difícil resulta reconocer que estos mismos errores se cometen a menudo en la predicación. El predicador no debe verter todas las doctrinas que le vengan a la mente, sino suministrar a cada oyente lo que necesita. Debe proceder como un farmacéutico que provee a cada enfermo la medicina que combate precisamente la dolencia que padece. Del mismo modo, el predicador debe proveer a cada uno lo que le corresponde. Debe hacer oír el trueno de la ley a los pecadores confiados, despreocupados y obstinados, pero a los pecadores contritos, la suave voz de la gracia del Salvador. Esto es dar a cada uno su ración.
En Ezequiel 13, 18-22 dice, Así ha dicho el Señor Jehová, hay de los que cosen cojines para todas las coyunturas de los brazos, y hacen almohadillas para la cabeza de personas de toda estatura, para cazar las almas. ¿Querréis acaso cazar las almas de mi pueblo, y dar vida a las almas de vuestros secuaces? Y a mí me querréis profanar entre mi pueblo, por manojos de cebada y por bocados de pan, haciendo morir las almas que no deben morir, y dando vida a las almas que no deben vivir, por medio de vuestro mentir a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestros cojines, con que cazáis las almas, como se cazan las aves, yo los arrancaré de vuestros brazos, y soltaré las almas que estáis cazando, es decir, almas como aves. Arrancaré también vuestras almohadillas, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestro poder para ser cazadas, y conoceréis que yo soy Jehová. Por cuanto habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido las manos del inicuo, para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tenga vida. He aquí un caso en que se llama execrable al predicador que sabe que su grey tiene necesidad de la ley, pero por un bocado de pan guarda silencio. Ay de aquel que hace cojines y almohadillas a los pecadores confiados. A los que debería despertar de su sueño, por medio de la ley, los arrulla con el Evangelio. Se aplica mal el Evangelio cuando se lo predica a los que no están atemorizados por sus pecados. Por otra parte, es horrendo, y aún más horrendo, cuando el pastor es legalista y se resiste a predicar el Evangelio a su congregación por considerar que de todos modos harán mal uso de él. ¿Les será negado por eso a los pecadores contritos? Pues que perezcan los impíos. Los hijos de Dios llegarán, no obstante, a saber cuán cerca está el auxilio y cuán fácil es de obtener. El que calla el Evangelio a quienes necesitan consuelo, no separa la ley y el Evangelio. En Zacarías 11:7 dice, Guardé, pues, las ovejas de la matanza, por amor a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. El auténtico pastor espiritual tiene 2 callados. El callado gracia es el Evangelio, el callado ataduras es la ley. Ahora, pues, es preciso que sepa contra quién ha de emplear el uno y a favor de quién el otro. El Mesías dice que ha empleado el callado ataduras contra las ovejas de la matanza, esto es, las ovejas que no debían ser conducidas a los pastos, sino sacrificadas. Los pobres del rebaño son los pecadores contritos. Con ellos usó el callado consolador del Evangelio. Muchos predicadores incurren en el error de emplear el callado ataduras contra las ovejas y aplicar el callado gracia a los impíos. La naturaleza misma nos enseña que ciertas sustancias no deben mezclarse si se han de conservar sus virtudes saludables. Hay ciertas sustancias que de por sí son saludables, pero cuando se las mezcla se tornan en veneno. Igual sucede con la ley y el Evangelio. Véase también el caso de los colores. Si se mezcla el amarillo y el azul, no resulta ni amarillo ni azul, sino verde. Así también se produce un tertium gines cuando se mezclan la ley y el Evangelio en la predicación. Esta nueva substancia es distinta de las otras 2, perdiendo ambas su eficacia. En su sermón sobre la distinción entre la ley y el Evangelio, escribe Lutero, es cosa de suma necesidad que se distingan debida y claramente estas 2 clases de palabra. Cuando no se hace, no es posible que se entienda debidamente ni la ley ni el Evangelio, y las conciencias se pierden en la ceguedad y el error. Porque la ley tiene su meta, hasta donde ha de ir y lograr algo, a saber, hasta que se hace presente Cristo. Debe atemorizar a los impenitentes con la ira y el desagrado de Dios. De la misma manera, el Evangelio tiene su oficio y tarea propias, proclamar el perdón de los pecados a las conciencias atribuladas. Ambos no se pueden mezclar, ni puede sustituirse el uno por el otro, sin que se produzca así una falsificación de la doctrina. Si bien la ley y el Evangelio son ambos palabra de Dios, sin embargo no son la misma doctrina. Aun cuando expreséis correctamente lo que dice el Evangelio y la ley, si lo hacéis de tal manera que ambos se confunden, entonces se produce un veneno para las almas. La ley y el Evangelio son ambos palabra de Dios, pero doctrinas diferentes. Quien no conozca esta diferencia, esto es, la verdadera diferencia, no tiene nada. Claro que el mero conocimiento y aprendizaje de esta diferencia tampoco sirve de nada, por cuanto en unas pocas horas se puede aprender como para responder en un examen, sino que a ello debe añadirse la experiencia.
Solo entonces se comprende que la diferencia entre estas dos doctrinas es una magnífica diferencia. Dice Lutero al comienzo del sermón antecitado, San Pablo quiere decir lo siguiente: en la cristiandad, tanto por parte de los predicadores como de los oyentes debe enseñarse y aprenderse una distinción definida entre la ley y el Evangelio, entre las obras y la fe. Pues así lo ordena a Timoteo, cuando le exhorta en 2 Timoteo 2:15 a dividir bien la palabra de verdad, etc. Porque esta distinción entre ley y Evangelio es el arte supremo entre los cristianos, arte que cada uno de los que se llaman cristianos y se jactan de serlo debería conocer y dominar. Donde haya insuficiencia en este punto, no es posible distinguir a un cristiano de un pagano o judío. Tanta es la importancia de esta distinción. Por eso insiste San Pablo tan rotundamente en que se distingan claramente entre los cristianos estas dos doctrinas, la ley y el Evangelio. Ambos son por cierto palabra de Dios, tanto la ley como el Evangelio. Este fue promulgado por Dios al principio en el paraíso, y aquella en el monte Sinaí. Pero lo importante es que se distingan correctamente entre estas dos clases de palabra y que no se las confunda, pues de lo contrario no se conocerá ni retendrá el verdadero significado de ninguna. Más aún, creyendo que tenemos ambas, no tendremos ninguna.